El policía se rió mientras lo tiraban al suelo. A ver, agente secreto, ¿dónde está tu licencia para espiar? No sabía que en segundos estaría mirando una credencial de verdad. Noche húmeda en Los Ángeles. La lluvia golpea los techos como una advertencia, y las luces de las patrullas convierten el callejón en una escena de guerra. Entre charcos y bolsas de basura, 3 policías empujan a un joven contra el pavimento. Uno grita, otro lo cachea. El tercero graba con una cámara corporal, seguro de estar haciendo justicia. Pero el que está en el suelo no grita, no suplica, solo respira, como quien está esperando que el teatro termine para que empiece la verdad. Era una noche cualquiera en el barrio de Southgate, al sur de Los Ángeles. Las sirenas cortaban el aire como cuchillos, y la lluvia comenzaba a caer con insistencia sobre las calles vacías. Las luces intermitentes de las patrullas pintaban los muros con destellos rojos y azules, mientras el sonido lejano de un tren creaba un fondo inquietante, como si algo estuviera por explotar. En medio de ese caos controlado, un hombre joven permanecía de rodillas sobre el asfalto mojado, las manos esposadas detrás de la espalda y la mirada fija en el suelo. Tenía el rostro hinchado por los golpes y una herida en la ceja, pero no emitía queja alguna. Respiraba con lentitud, como si contara los segundos, o esperara el momento justo. Su nombre era Marcos Ramírez. Había sido interceptado a media cuadra de su apartamento, justo cuando salía a caminar después de una llamada urgente. No opuso resistencia, no gritó, solo preguntó una y otra vez por qué lo estaban deteniendo. La respuesta llegó en forma de empujones, insultos y silencio. ¿Qué? ¿Te crees muy listo?, espetó uno de los oficiales mientras lo inmovilizaba contra el suelo. Aquí no estás en una película. Aquí no hay final feliz. Marcos no respondió, pero su expresión lo dijo todo. Era la expresión de alguien que sabe algo que nadie más allí parece entender, como si la escena no estuviera ocurriendo por accidente, sino por destino. Los vecinos miraban desde las ventanas entreabiertas. Algunos grababan, otros simplemente bajaban la mirada, resignados. Ya habían visto esto antes. Lo que no sabían era que esta vez el guión no iba a terminar como ellos esperaban, porque Marcos no era un personaje secundario, y esa noche iba a demostrarlo. El oficial al mando, identificado como Teniente Harris, caminaba entre las patrullas con la seguridad de quien está acostumbrado a que nadie lo cuestione. Su voz era seca, imponente, como si cada palabra viniera respaldada por años de poder incuestionable. A su lado, 2 agentes jóvenes ejecutaban órdenes sin pensar, revisando mochilas, apuntando linternas y lanzando acusaciones como si fueran verdades absolutas. «Encontramos este cuchillo en el callejón», anunció uno de ellos, levantando una pieza oxidada y sin huellas claras. «Dice que no es suyo, pero todos dicen lo mismo». Los demás rieron con complicidad. No buscaban justicia, solo una excusa, algo que les permitiera cerrar el caso rápido y justificar el arresto. La lluvia seguía cayendo, pero ninguno parecía notarlo. Para ellos, lo importante era marcar territorio. Marcos levantó ligeramente la cabeza. «Ese cuchillo no me pertenece», dijo con voz serena. Pero la respuesta solo alimentó el desprecio de Harris. «Claro que no», dijo con una sonrisa torcida. «Y yo soy el presidente». Las risas se repitieron. Una carcajada seca, mecánica, que no ocultaba el tono de burla. «¿Y esta mochila?», preguntó Harris mientras uno de los agentes la abría. «¿También va a decir que no es suya?». «Es mía. Lo he dicho desde el principio». «Pues vamos a ver qué tesoros tiene». Sacaron una laptop, algunos documentos, un cuaderno con anotaciones. Entre ellos, una carpeta negra con un sello dorado. El agente que la sostenía frunció el ceño. «¿Y esto qué es?». «No es relevante», dijo Marcos, con un tono que, por primera vez, cortó el aire como cuchilla. Pero Harris ya lo tenía en sus manos. Abrió la carpeta, hojeó los documentos y soltó una carcajada. «¿Qué tenemos aquí? ¿Una credencial falsa? ¿Un club secreto? ¿Te crees James Bond o qué?». Marcos lo miró sin inmutarse. «Algo así». Fue un momento mínimo, casi imperceptible, pero uno de los agentes dejó de reír. Algo en la forma en que lo dijo, algo en su tono, como si de pronto la historia estuviera tomando un giro que nadie anticipó. El silencio que siguió a la frase «algo así» duró apenas unos segundos.
pero bastó para sembrar una pequeña grieta en la fachada de seguridad de los policías. Harris frunció el ceño, como si intentara descifrar si aquello era una burla o una amenaza. Marcos, aún esposado, mantenía la mirada fija, tranquila, pero firme. No era arrogancia, era certeza. «¿Qué dijiste?», preguntó Harris dando un paso al frente. «Dije que algo así, pero usted no quiere escucharme, solo quiere tener razón». El tono no era desafiante, era como el de un maestro que intenta corregir a un alumno que no quiere aprender. Eso descolocó a Harris. Nadie le hablaba así, mucho menos alguien esposado en el suelo. Dio otro paso y se agachó frente a él. «¿Sabes cuál es tu problema?», le susurró con desprecio. «Te crees más inteligente de lo que eres, pero ya estás en el piso, y aquí abajo todos son iguales». Marcos inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. «Aquí abajo es donde mejor se ven las cosas. Desde arriba, ustedes solo ven lo que quieren». Uno de los policías levantó la carpeta otra vez. Ahora con más atención. «Teniente», dijo con duda, «este documento tiene un sello del gobierno. No parece falso». Harris lo ignoró. «¿Y ahora tú también te dejas impresionar?», gritó. «No, señor, pero mire esto. Hay una firma digital y esta credencial tiene verificación QR». Marcos giró apenas el cuerpo, incómodo por las esposas. «Si me permiten usar mi celular, puedo desbloquear la verificación. Pero claro, eso requeriría que escuchen, y no que golpeen primero». El ambiente cambió. La lluvia continuaba cayendo, pero ya nadie se movía. Un par de vecinos grababan desde lejos. Un tercer agente, hasta entonces callado, se acercó con el ceño fruncido. «Teniente, si esto es auténtico, podríamos estar metiéndonos en un lío serio». Harris se levantó bruscamente, visiblemente molesto. «¡Basta! Esto es teatro barato. No vamos a detener el procedimiento por un cuento de espías». Pero la duda ya estaba plantada, y como toda buena historia, ya empezaba a crecer desde adentro. «Déjenlo hablar», dijo finalmente el agente más joven, con un tono que rompió el aire como un rayo. Todos lo miraron, Harris incluido. «¿Qué dijiste?». «Dije que deberíamos dejarlo hablar. Si esa identificación es real, estamos cometiendo un error muy grave. Y si no lo es, al menos lo sabremos con certeza». Harris bufó, pero no respondió. Fue suficiente para que el joven agente se acercara a Marcos y sacara su celular del bolsillo delantero de la mochila. «¿Cuál es el código?», preguntó. 4572, respondió Marcos. El agente desbloqueó el teléfono, abrió una aplicación con escáner y apuntó al código QR de la credencial. Unos segundos. Una notificación. «Acceso autorizado. Nivel 4. División de Inteligencia Internacional». El agente tragó saliva. Esto es del gobierno federal». Harris se acercó bruscamente, le arrebató el celular y miró la pantalla. Su rostro cambió. No fue miedo, fue algo peor: incredulidad. «Esto puede estar manipulado». «¿También fue manipulado el nombre del archivo que dejaron dentro de la carpeta?», preguntó Marcos. «Operación Sombra Cruzada. Infiltración en zona metropolitana. Contacto con célula narco, vigilancia encubierta». El silencio fue absoluto. Marcos, todavía esposado, giró apenas la cabeza hacia el grupo. ¿Sabían que este cuchillo fue ingresado como evidencia en un caso archivado hace 2 semanas? Tiene número de serie. Lo vi en la base de datos esta mañana. Si alguien aquí lo encontró, entonces alguien está plantando pruebas. El agente joven, nervioso, abrió el sistema desde su teléfono. «Es verdad, el número coincide. Esto no debería estar aquí». «Segundo», continuó Marcos, «no hay cámaras en este callejón, pero sí en el local de la esquina. Grabaron todo el arresto, incluyendo el momento en que yo ya estaba en el suelo antes de que apareciera el cuchillo. ¿Quieren que pidamos las grabaciones?». Harris no respondió, pero su mandíbula estaba tensa. «Y tercero», dijo Marcos, con voz cada vez más firme, «yo fui quien solicitó refuerzos esta noche. Desde una línea cifrada, la misma que ustedes interceptaron y usaron para ubicarme, pero nunca les dijeron por qué estaba aquí, solo que había movimiento sospechoso». Marcos bajó la mirada un momento. «El movimiento sospechoso. Eran ustedes». El ambiente se volvió pesado. Ningún oficial hablaba. La lluvia persistía, pero ya no lavaba la escena, la congelaba.
Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de una explosión. Marcos, aún esposado, levantó la vista y dijo con calma: «En el bolsillo lateral de la mochila hay un pendrive. Sáquenlo». El agente joven obedeció, todavía con manos temblorosas. Sacó el pequeño dispositivo negro y lo sostuvo frente a Harris, quien dudó por primera vez en la noche. «Conéctalo a la laptop», ordenó Marcos. El agente lo hizo. Abrió el archivo principal. En la pantalla apareció una grabación con fecha de apenas 48 horas atrás. Una reunión en un almacén abandonado, voces en español, rostros parcialmente cubiertos y un intercambio de maletines. Pero lo más impactante era el audio. «Los federales no sospechan nada. Tenemos a un contacto dentro de la comisaría del Distrito 4. Todo limpio». La voz era clara, y uno de los rostros, aunque borroso, tenía un tatuaje inconfundible en el cuello, el mismo que lucía uno de los oficiales presentes, ahora pálido, intentando disimular detrás de la patrulla. Marcos giró lentamente la cabeza hacia él. «¿Quieres que adelante hasta el minuto 7?» preguntó. «Es cuando mencionan tu nombre completo». El oficial retrocedió un paso. Harris se giró con violencia. «¿Esto es real?», gritó. «Recién empieza», dijo Marcos. «Hay nombres, fechas, rutas, todo entregado a la agencia esta mañana. Pero la operación fue comprometida cuando alguien dentro de la fuerza filtró mi ubicación». Los ojos de todos se clavaron en Harris. Él intentó sostener la mirada, pero ya no tenía el mismo control. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente, casi susurrando. Marcos respiró hondo. «Unidad encubierta. División de inteligencia. Trabajo desde hace 5 años infiltrando redes mixtas. Crimen organizado y corrupción policial. Esta noche vine a recoger pruebas. Y ustedes, sin saberlo, acaban de entregarme la más importante». El agente que lo tenía esposado miró a Harris. «Señor, necesitamos informar esto de inmediato». Pero Harris no respondió. Tenía la mirada clavada en el suelo. Acababa de perder todo, sin que siquiera lo notara. Marcos permanecía en silencio, no por miedo, sino por estrategia. Observaba cómo los mismos hombres que lo habían arrastrado al suelo ahora se debatían entre la culpa, el desconcierto y la necesidad de justificar lo injustificable. Ya no era el sospechoso, era la grieta por donde se colaba toda la podredumbre que llevaban años ignorando. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, dijo al fin, rompiendo el silencio. Todos lo miraron. «Que ustedes no son el problema, son el síntoma, un reflejo de un sistema que premia la fuerza por encima del juicio, la sospecha sobre la verdad y la obediencia ciega por encima del criterio». Nadie se atrevió a interrumpirlo. «Hoy fui yo, pero mañana puede ser otro. Uno sin entrenamiento, sin respaldo, sin acceso a pruebas. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Quién les cree? ¿Quién los escucha?». Marcos giró hacia los vecinos que aún miraban desde lejos, con los teléfonos en alto. Este barrio ha visto más arrestos que soluciones, más patrullas que oportunidades. Y cada vez que alguien habla, lo callan con el mismo argumento. Si no hiciste nada, no tienes de qué preocuparte. Pero esa es la gran mentira. Porque aquí, la única forma de sobrevivir es no llamar la atención, no vestirte raro, no caminar tarde, no parecer sospechoso. El agente joven bajó la mirada. El otro dio un paso atrás. Siguió, con credencial federal, entrenamiento y respaldo. Fui humillado en plena calle. ¿Qué les espera a los que no tienen nada? Marcos miró a Harris, quien aún mantenía los puños cerrados. Este no fue un caso de exceso de fuerza. Fue un caso de defecto de criterio. Y eso no se arregla con un curso de ética. Se arregla cuando alguien dentro se atreve a romper el ciclo. A decir, no más. Volvió a mirar a los agentes. Yo hice mi parte. Ahora les toca a ustedes. El silencio volvió a caer. Pero ya no era de poder. Era de conciencia. Minutos después, Marcos fue liberado. Las esposas cayeron al suelo con un clic seco que resonó más fuerte que cualquier sirena. El agente joven le ofreció una disculpa, con los ojos bajos y la voz temblorosa. Marcos no respondió de inmediato. Solo se frotó las muñecas marcadas por el acero y miró alrededor, como quien evalúa el daño que no se ve a simple vista. Una señora mayor se acercó desde la acera. Había estado observando todo desde la ventana del segundo piso. Traía una manta en las manos. «Tome, hijo, está empapado»,
Marcos la aceptó, sorprendido. Asintió con respeto. «Gracias, señora. Pensé que lo iban a matar», susurró ella con la voz quebrada. «Yo también», respondió él. La imagen era simple, pero poderosa. Un hombre solo, envuelto en una manta prestada, parado frente a un sistema que intentó borrarlo, pero no pudo. Mientras se alejaba, uno de los oficiales lo llamó. «Ramírez, ¿qué va a pasar ahora?» Marcos se detuvo, de espaldas. «Ustedes sabrán qué hacer, pero ya no pueden decir que no sabían». Siguió caminando, no hacia su casa, sino hacia un nuevo punto de encuentro. La operación no había terminado. Aún quedaban nombres, rutas y verdades por exponer. Pero esta noche, algo había cambiado. No solo para él, también para quienes vieron con sus propios ojos cómo un hombre solo, sin levantar la voz, desarmó una estructura que se creía invencible. Porque el poder no siempre grita. A veces, solo espera el momento justo para hablar. Al día siguiente, el video del arresto ya estaba en todas las redes. Grabado desde varios ángulos, con audio entrecortado y la lluvia como fondo. Se volvió viral en cuestión de horas. El agente encubierto que puso en jaque a la policía local, decían los titulares. Pero detrás de cada visualización, había algo más poderoso. Vergüenza. No solo por lo que se hizo, sino por lo que se permitió durante años. Las imágenes mostraban a Marcos arrodillado, esposado, rodeado por hombres armados que lo trataron como un criminal sin siquiera escuchar una palabra. Y luego, el cambio, el giro inesperado, la verdad revelándose como un golpe seco en el rostro de la autoridad. Uno de los policías involucrados pidió licencia médica. Otro fue suspendido. El agente del tatuaje desapareció. Y Harris fue llamado a declarar ante asuntos internos. Su arrogancia, por fin, bajo escrutinio. Pero la historia no se quedó ahí. En las escuelas del barrio, los jóvenes comenzaron a hablar del hombre de la manta, un nombre sencillo para una historia compleja. Para ellos, Marcos no era solo un agente, era prueba viva de que no todo estaba perdido, de que sí se puede responder sin gritar, defenderse sin golpear, ganar sin agachar la cabeza. Un pequeño grupo de vecinos organizó una reunión comunitaria. Querían discutir qué hacer con la comisaría, cómo exigir más transparencia, cómo pedir que los que juraban protegerlos empiecen por escucharlos. Y mientras todo eso pasaba, Marcos se mantenía lejos de los reflectores. Volvió a su labor en silencio, porque su misión no era fama ni venganza, era exponer, sacudir, encender una chispa, y esa chispa, en cuestión de días, ya se había convertido en fuego. Esa noche, horas después de que el mundo viera su rostro por internet, Marcos llegó a casa. Cerró la puerta con suavidad, dejó la mochila en el suelo y se sentó en el sofá sin prender las luces. Afuera, la ciudad seguía rugiendo. Adentro, todo estaba en silencio. Tomó su celular y vio los mensajes. Decenas, compañeros de la agencia, viejos amigos, incluso desconocidos, todos con la misma frase repetida una y otra vez. Gracias. Pero no se sentía como un héroe, ni siquiera como un vencedor. Se sentía agotado, no por la pelea de esa noche, sino por todas las otras que había tenido que enfrentar en silencio, por todas las veces que tuvo que aguantar insultos, miradas, sospechas, solo por hacer su trabajo con la cabeza baja y el corazón firme. En la mesa había una foto, vieja, arrugada pero intacta, él y su madre, en un parque, cuando todo era más simple. La tomó entre sus dedos, la miró largo rato y sonrió. «Hoy no fue en vano, mamá», susurró. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Al día siguiente, nadie lo vio. No dio entrevistas, no grabó videos, pero en los pasillos de la agencia su nombre se volvió símbolo. Y en las calles del barrio se convirtió en un susurro que decía: «Alguien nos está cuidando, aunque no lo veamos». Porque a veces, los verdaderos protectores no llevan uniforme visible, no buscan aplausos, solo justicia. Y si esta historia te tocó, no la guardes, compártela, para que otros también puedan ser escuchados.